primer lugar, agradecer a los organizadores del evento, al SENA, a todas las entidades que se vincularon a este congreso, la invitación que le hicieron a la UME, no solamente a participar con esta presentación que voy a hacer ahorita, sino a vincularnos a esta maravillosa idea en una región que para el país ofrece grandes posibilidades, como lo mencionó la persona que intervino esta mañana por parte de Corpo Guajira. Desafortunadamente, por cuestiones de viaje, de vuelos, solamente alcancé a llegar al final de esa presentación, pero alcancé a escuchar las inquietudes que se plantearon desde el público y vamos a tratar de, en el transcurso de la presentación, responder algunas de ellas. Seguramente van a quedar algunas sin respuesta, pero con mucho gusto en la unidad estamos para aclarar todo el proceso que se ha venido dando en el tema de la reglamentación. Por allá veo una persona que esta mañana mencionaba que la reglamentación de la ley se ha hecho de manera extemporánea con respecto a los plazos que define el marco legal colombiano. Entonces vamos a explicar cómo se ha venido haciendo ese proceso y en qué vamos y hacia dónde se enfocan nuestros objetivos en lo que falta por reglamentar de la ley, porque definitivamente falta, porque la ley tiene muchos aspectos que en algunos casos se desconocen y en otros quisiera uno que las cosas fluyeran mucho más rápido, pero desafortunadamente por el impacto que tiene esto, no solamente en la disponibilidad de recursos, que es lo que uno busca en este tipo de normas, sino también por todos los incentivos que trae. Esto tiene impactos que pueden verse en las finanzas públicas y en otros elementos del Estado que hay que revisar con mucho cuidado, temas ambientales, temas sociales, etc. Entonces vamos a ir hablando de eso en el transcurso de la presentación. Me invitaron a hablar y la presentación está enfocada más hacia el segmento de la ley 1715 que habla del mecanismo de respuesta de la demanda. Ahorita vamos a hablar un poco de respuesta de la demanda. Pero esta diapositiva que ustedes ven ahí, ¿sí?, no es gratis. Esta diapositiva está en todas nuestras presentaciones desde hace más o menos 20 días, porque estamos, desde finales del mes de octubre, el ministro de Minas y Energía lanzó la campaña en conjunto con la UME, que hemos denominado El Futuro es Hoy. El Futuro es Hoy es una campaña que busca concientizar a los usuarios del país de los servicios de energía eléctrica y de gas, de hacer un uso adecuado de los recursos energéticos. O sea, estamos hablando del término de eficiencia energética, hacer más con menos. Ojo con eso, ya no estamos hablando de ahorrar energía, ya no hablamos de que debemos sacrificar calidad de vida para efectos de poder ahorrar energía porque necesitamos guardarla o necesitamos dejar de consumirla. No, estamos cambiando el concepto al concepto de eficiencia energética, y como uno de nuestros lemas lo dice, hacer más con menos, es que con los recursos disponibles podamos ser más productivos y por ende más competitivos. El concepto de eficiencia energética involucra productividad, involucra competitividad, y lo que queremos es que las personas sigan teniendo su nivel de vida que normalmente llevan, pero en unas condiciones de uso energético muchísimo más eficientes, ¿sí? Si necesitamos hacer la cocción de alimentos, que la hagamos utilizando las hornillas adecuadas, las ollas adecuadas, de manera que no desperdiciemos calor en la cocción de los alimentos, ¿sí? Si vemos que hay un lugar en donde no se necesita una luminaria prendida, por ejemplo, ahorita hice un recorrido por acá, uno se vuelve fanático, ¿cierto? Entonces ahorita hice un recorrido, identifiqué por lo menos 30 luminarias prendidas que no tienen nada que estar haciendo prendidas, ¿cierto? Ese tipo de cosas son las que tenemos que identificar en los hogares, en las oficinas, en los comercios, en todas partes, ¿sí?, para que hagamos más con menos. Entonces, recuerden, El Futuro es Hoy. Nuestra campaña de eficiencia energética está enfocada al cambio climático, a concientizar a la gente que el desperdicio de los recursos nos está llevando aceleradamente hacia unas mayores consecuencias en temas de cambio climático. ¿Listo? Entonces, por eso está nuestra primera diapositiva ahí y nuestros lemas de la campaña de eficiencia energética. Sigamos. Yo tengo el control aquí. Qué pena con usted. Bueno, vamos entonces a hablar de lo que me invitaron a hablar, que es el mecanismo de respuesta de la demanda, y como les decía, ahorita vamos a hablar también de la ley 1715. No sé si se alcance a leer bien por el pixelado de la pantalla, pero creo que sí, ¿cierto? Bueno, entonces, miren, ¿qué es respuesta de la demanda?
Hay muchas definiciones de respuesta de la demanda, pero ¿por qué aparece esto dentro de la ley 1715 que se supone que es de energías renovables? Porque todo el mundo asocia la ley 1715 del 2014 solamente con las energías renovables, incentivos a la incorporación de este tipo de tecnologías en nuestro país. Pero resulta que la ley de energías renovables, que así se conoce, tiene una frasecita adicional que dice y gestión eficiente de la energía. Y cuando hablamos de gestión eficiente de la energía, aparecen mecanismos como el de respuesta de la demanda. ¿Qué es esto de respuesta de la demanda? Es la posibilidad que tiene el usuario del servicio público de energía eléctrica, porque se ha enfocado hacia energía eléctrica, de poder administrar mejor el consumo que hace y reaccionar a señales, por ejemplo, de precio. Entonces, en algunos países ya se le paga al usuario para que deje de consumir en determinados periodos del día porque es más eficiente para la red. Entonces el sistema mismo se encarga de decirle al usuario, oiga señor, desconecte o deje de consumir en determinado periodo, porque si usted consume ahí, vamos a necesitar hacer expansión de redes, tener mayor capacidad de generación, una serie de elementos que involucran inversiones muy grandes y que de pronto para el sistema es más eficiente decirle a usted, yo le pago de alguna manera para que deje de consumir y entonces su consumo se traslada a otro usuario, a otro que definitivamente no puede dejar de consumir en ese periodo. Y de esa manera estamos optimizando todo el sistema. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que trata de resolver el tema de respuesta de la demanda. ¿Sí? La respuesta de la demanda entonces es la capacidad de los usuarios de reaccionar frente a señales de precios para poder administrar el consumo de la energía. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, entonces es eso. Como respuesta de la demanda hay muchos, digamos, mecanismos, ¿cierto? Entonces mecanismos que van desde yo puedo, como parte, digamos, de la respuesta de la demanda, pero que también tiene que ver con generación distribuida, que es otro de los objetivos de la ley 1715, y que tiene que ver con renovables. Parte de los ejercicios de respuesta a la demanda es, por ejemplo, yo tener generación propia, autogeneración, ¿sí? Eso es parte de lo que puede darse como respuesta a la demanda. Aunque el concepto puro de respuesta a la demanda es dejar de consumir, dejar de tomar de la red, ¿sí? Pero también hay gente que los asocia con otros mecanismos. Ahora, hay diferentes esquemas tarifarios que me dan esa señal. Colombia, por ejemplo, vamos a ver más adelante, Colombia todavía no tiene una señal horaria a nivel de tarifa de usuario final que le dé la señal al usuario de, por ejemplo, dejar de consumir aquí el pico debe ser tipo 7, 8 de la noche, como en casi todo el país. Hay zonas del país donde el pico está un poquito más desplazado hacia más tarde, ¿sí? Y hay otras en donde la mayor demanda es en alguna hora del día, ¿sí? Entonces, dependiendo de la región, el pico nacional es las 7 de la noche, o sea, en el momento en que se presenta la mayor demanda del día en Colombia, ¿sí? Entonces, a las 7 de la noche sería muy bueno que algunas personas que pueden, dejaran de consumir para que consumieran eso en otra hora. Por ejemplo, ¿en qué actividades? Les voy a poner ejemplos normales, pues de cosas que son normales en el quehacer diario y que se mira que pueden ser fáciles. Obviamente no me voy a referir a la industria tiene procesos que los puede desplazar perfectamente de horario, programar, por ejemplo, un proceso automático que no se realice de 6 de la tarde a 10 de la noche, sino que se realice de 2 de la mañana a 4 de la mañana. Y si hay señal tarifaria horaria, puede que de las 2 a las 4 de la mañana la tarifa sea mucho menor y entonces al señor no solamente le va a costar menos la energía, sino que le va a dar un incentivo para que haga ese movimiento del proceso. Entonces, en la industria es mucho más fácil manejar esto, pues, o administrar este tipo de recursos y obviamente en algunos procesos comerciales. Pero, ¿cuál es la actividad diaria, por ejemplo, que en algunos países donde ya existen estos mecanismos se le proponen a la gente? Oiga, usted no lave la ropa. Pues, ¿cómo así que lave la ropa? Claro, es que la lavadora consume energía y bastante. Entonces, no lave la ropa cuando llega usted del trabajo a las 6 de la tarde, sino que déjelo para las 10 de la noche, que la energía es mucho más barata, para las 11 de la noche. Entonces hay gente que se va a visitar a un familiar o algo y le dice, no, es que voy a lavar la ropa y a las 11 de la noche. A esta hora te está enloqueciendo, no, es que a esta hora es más barato. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso porque nosotros no tenemos señal horaria de uso de energía. Hay países en donde ya esa señal está y está muy marcada. Puede ser el doble la tarifa de una hora con respecto a la de otra hora.
Entonces, claro que le justifica a la gente mover una cosa tan simple como lavar la ropa, ¿sí? Ese tipo de cosas son lo que buscan estos mecanismos. Estoy hablando de cosas simples para que entendamos el concepto, pero obviamente a nivel industrial, a nivel comercial, hay elementos mucho más grandes. Por ejemplo, también es muy común en estos países decirle a la gente, mire, el aire acondicionado no lo maneja usted, lo voy a manejar yo remotamente. Y ahí ya les voy a explicar otro concepto que está ligado a la respuesta de la demanda, que ahorita alguien mencionaba por ahí, el tema de bidireccionalidad de los medidores, ¿cierto? Alguien preguntaba o manifestaba que se le debía instalar en su casa un medidor bidireccional. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Por ahora, digamos, yo le puedo decir al usuario, como un mecanismo de respuesta a la demanda, señor, yo voy a administrar su aire acondicionado, yo no le voy a dañar su calidad de vida, yo no le voy a poner a aguantar calor, pero yo voy a controlar remotamente que la temperatura de su casa no suba, no baje de 20 grados. Hombre, pero es que 20 grados, yo siempre lo mantengo a 18. Pues haga el sacrificio, deje que se suba 2 graditos más y eso, la energía que deja de consumir el aire acondicionado por ese cambio de temperatura que es 1 o 2 grados, ¿sí? Es muy grande. Y entonces eso se le va a contabilizar como consumo que usted deja de hacer. Pero además lo vamos a estar monitoreando nosotros. Desde o sea, hay empresas que se especializan en hacer este tipo de negocios con la gente. Entonces, miren que son cosas muy simples, pero que tienen un impacto importante en el consumo y sobre todo cuando el sistema lo requiere, que es lo más importante de estos esquemas, que el sistema no siempre compra el ahorro o no siempre compra el traslado de consumo porque el sistema en todas las horas no necesita que la gente deje de consumir, sino que es en las horas en donde hay mayor congestión en la red, donde hay mayor exigencia a la capacidad de generación. Entonces, esos conceptos son los que se deben entender cuando se habla de respuesta de la demanda. Ahí hay pues muchos mecanismos. Entonces, mire que lo que busca entonces estos mecanismos, es que ese tipo de pantalla, de señalador no señala ahí. Bueno, lo que buscan estos mecanismos es que el pico de la demanda, esta es una curva simplemente esquemática, que el pico de la demanda se baje, o sea que lo que estamos dejando de generar en ese montecito amarillo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esa capacidad de generación que se deja de necesitar ahí, pues es una menor inversión que requiere el sistema, de alguna manera, en el mediano y largo plazo. Entonces, ese tipo de cosas son las que busca resolver la respuesta de la demanda. Les decía el tema de la medición. Entonces, hay un concepto que se llama la medición, sistemas de medición avanzada, ¿cierto? O infraestructura de medición avanzada. Los sistemas AMI o medidores inteligentes, como lo llama mucha gente, Smart Metering, en inglés es el término que se usa. Bueno, ojo, medidor inteligente es aquel que permite comunicación en doble vía. No es medida bidireccional, no quiero que lo confundan con el otro término de medida bidireccional. Medida bidireccional es que mide el flujo de energía en ambos sentidos, ¿sí? Estamos hablando en los medidores inteligentes de medición de comunicación en doble vía, o sea, yo le mando información al medidor y recibo información del medidor. Me explico, yo le mando información al medidor, yo le puedo decir al medidor, oiga, apágueme tal circuito de esa casa. Para los que son ingenieros eléctricos me entienden mucho más fácil el concepto de circuito, o sea, apágueme ciertos electrodomésticos de la casa o cierta porción de la casa que se requiere apagar. Yo le estoy diciendo al medidor qué hace, o suspéndame el servicio de ese usuario. Remotamente, no tengo que ir hasta la vivienda, hasta el lugar donde está el medidor para poder hacerlo, lo hago a través de un canal de comunicación con el medidor. Y recibo información del medidor, me dice cuánto consume, a qué hora, cuál es el nivel de voltaje. Hay una serie de información que puede capturar el usuario cuando se interrumpió el servicio, ¿sí? Hay algunos que miden energía reactiva, que es otro concepto que se mide en el consumo de los usuarios, sobre todo cuando hay motores eléctricos y equipamiento industrial. Entonces, miren, eso es comunicación en doble vía. Bidireccionalidad, que es el concepto que se requiere para poder vender excedentes a la red, es otro tema diferente y es la posibilidad de que el mismo medidor
sirva para hacer registro de flujos de energía en ambos sentidos, o sea, cuando entra hacia el consumidor la energía o cuando el autoproductor está entregando energía a la red. Ahí quisiera aclarar una cosa muy importante con respecto a nuestra normatividad en Colombia para efectos de la medición de los consumos. Ojo, esto viene desde la ley 142 de 1994 y no fue modificado por la ley 1715. El medidor en Colombia es responsabilidad del usuario. Entonces esa frase, con todo el respeto de quien manifestó eso esta mañana, de que Electricaribe está en la obligación de ponerme el medidor, no. Si usted quiere ser autoproductor y quiere vender excedentes a la red, la ley lo dice y la regulación lo dice, usted debe proveer el medidor de doble vía, de bidireccional, para poder entregar excedentes a la red. No es obligación del operador de red. Tampoco puede el operador de red negarse a que si el medidor bidireccional cumple con los requisitos establecidos en el código de medida, que hay una resolución, la 038 de 2014, si mal no recuerdo, es la resolución del código de medida, si cumple con los requisitos del código de medida, lo puede instalar, pero es el usuario el responsable de esa inversión. Entonces ahí voy contestando, como les decía, las inquietudes que iban apareciendo esta mañana. Por supuesto que ustedes en cualquier momento pueden ya vender excedentes a la red, tienen que instalar ese medidor, porque ese medidor es parte de la inversión que hay que hacer, ese medidor es parte de lo que tienen que instalar, no solamente instalar los paneles solares en el techo de su casa, también deben contemplar dentro de la inversión la medición del equipo, el equipo de medición. ¿Listo? Y eso ya lo permite la resolución. Hay muchos beneficios entonces que traen los programas de respuesta de la demanda. Entonces, menores requerimientos de la red, disminución de las restricciones o de la congestión en la red, mejoras en la confiabilidad del servicio, por supuesto. Siempre que hablemos de, digamos, disminuir la congestión de la red, estamos hablando de mayor confiabilidad y mayor seguridad. Obviamente reduce la probabilidad de desconexiones forzadas. Un elemento importante, profundiza la competencia, porque ya la generación, miremos esto como una fuente de generación. Cuando yo dejo de consumir es como si estuviera entregando más energía al sistema. Entonces, de alguna manera, el comercializador o los agregadores de demanda, como se denominan en la literatura normal de este tipo de temas, los agregadores de demanda participan como un agente más en el mercado que oferta para desconectar energía. Y suena eso raro. Normalmente yo estoy ofreciendo para producir energía. Aquí es, no, yo oferto para desconectar. Y si la desconexión es rentable en ese momento, pues el sistema me dice, listo, le vamos a pagar su desconexión, y con ese pago que va a recibir por la desconexión va a ir a donde los usuarios y decirle, venga, pues efectivamente vamos a desconectar. ¿Listo? Entonces, ese mecanismo funciona de esa manera. ¿Es fácil? No, es un mecanismo que tiene sus complejidades, pero que hace parte de mejorar el esquema de competencia. Mejora el bienestar al reducir los precios y la volatilidad de precios, y pues también hay, obviamente, beneficios financieros y ambientales. La ley 1715, entonces, establece dos grandes líneas de trabajo: fuentes no convencionales de energía renovable y todo el tema de gestión eficiente de la energía. Cuando hablamos de gestión eficiente de la energía, entonces aparecen los dos conceptos: eficiencia energética y respuesta de la demanda. Ahí está digamos, el mecanismo de respuesta de la demanda identificado. Voy a aprovechar esta lámina para comentarles en qué vamos de la reglamentación de la ley. Integración al mercado eléctrico de las energías renovables. Digamos que se ha avanzado en el tema principalmente de la autogeneración. Ya salió desde el año pasado, a finales del año pasado, en diciembre, o sea, casi un año hace que salió el decreto que establece la venta de excedentes de los autogeneradores a la red. Eso hasta la ley 1715 no se permitía. La ley 142 y una ley posterior a la ley 689 de 2001 establecían claramente que aquel que fuera autoproductor de energía no tenía la posibilidad de vender excedentes a la red. Eso quedó modificado entonces por la ley 1715 y reglamentado en un decreto de diciembre del año pasado. La resolución 24 de este año estableció la venta de excedentes de energía para autogeneradores a gran escala. ¿Qué son los autogeneradores a gran escala? Aquí está definido. La resolución 281 de 2015 de la UME establece la definición o el nivel a partir del cual se consideran autogeneradores
a gran escala. ¿Qué son entonces los autogeneradores a gran escala? Son aquellos que tienen capacidad instalada superior a 1 megavatio, ¿sí? Capacidad de producción de energía superior a 1 megavatio. Ojo, que no se confunda con capacidad de entrega de excedentes a la red. No, es capacidad instalada de autogeneración superior a 1 megavatio. Si yo de ese megavatio vendo el 10%, el 20% o el 50%, no importa. Pero si yo tengo instalado más de 1 megavatio, así venda por debajo de 1 megavatio a la red, soy gran escala, soy autogenerador a gran escala. O sea, yo puedo tener un autogenerador de 50 megavatios, le vendo 500 kilovatios a la red, o sea, medio megavatio, no importa. ¿El excedente es menor a 1 megavatio? Sí, el excedente es menor a 1 megavatio, pero soy gran escala porque mi capacidad instalada es de 50 megavatios. ¿Es claro eso? O sea, no es con lo que yo vendo a la red, sino con lo que yo tengo instalado como sistema de autogeneración. Esa es la reglamentación de la ley 281. ¿Qué falta en la reglamentación de la autogeneración? Está entonces todo lo relacionado con autogeneración a gran escala. En este momento cualquier persona puede instalar autogeneración en su casa inclusive y puede vender excedentes a la red. ¿Cómo se los pagan? Hoy se los pagan como si fuera autogenerador a gran escala, así sean 750 vatios o 1 kilovatio que tiene instalado de paneles solares en su techo, ¿sí? Pero falta entonces reglamentar pequeña escala. La diferencia entre la autogeneración a gran y pequeña escala que establece la ley es que para los de pequeña escala va a haber algunos procedimientos más expeditos de conexión a la red, de entrega de excedentes, pero en términos generales los requerimientos de medición, etcétera, van a ser los mismos, porque eso no depende de qué tipo de autogenerador soy. Esos requisitos de medición, por ejemplo, ya están definidos en la resolución 38 que les mencioné ahorita del 2014. Bueno, para pequeña escala también, ¿qué falta? Para pequeña escala falta el mecanismo comercial de venta de excedentes de esos autogeneradores pequeños. O sea, todavía no se ha definido si se va a hacer que yo, si entrego energía en una hora y tomo en otra, va a ser exactamente lo mismo. O sea, lo que me van a hacer es el neteo en cantidad de energía, o si, por el contrario, que es otra alternativa, si yo entrego en una hora que vale 100 pesos, entonces tengo a favor 100 pesos, y si tomo en otra hora que vale 150, entonces le debo al sistema 50 porque yo estoy tomando en una hora que la energía es más cara. O viceversa, yo entrego en una hora que es más cara y tomo en una hora que es más barata. Entonces, eso todavía no se ha definido completamente, eso falta reglamentar. Y para esa reglamentación tiene que haber un decreto del Ministerio y una resolución de la CREC, que es quien establece esos mecanismos. La participación de las fuentes de energía renovables no convencionales en las zonas no interconectadas, en este momento la UME, en conjunto con el IPSE y el Ministerio de Minas y Energía, está estructurando un proceso de vinculación de capital para establecer quién va a venir a operar la energización de zonas. Por ejemplo, las primeras 2 zonas del país que están escogidas ya en ese proceso, que debe estructurarse el mecanismo para venir a establecer soluciones de energización, son La Guajira y el Chocó y el Urabá antioqueño, ¿sí? Ya están identificados. Nosotros en la UME identificamos, con información del IPSE y con el PERS Guajira, que se ha trabajado acá en la región, lo mencionaban esta mañana, identificamos que en este momento puede haber un potencial de 11.000 usuarios por conectar en todo el departamento de la Guajira. Entonces estamos estructurando un proceso de escogencia de cuál va a ser el operador que va a venir a instalar la solución, pero a ponerla en funcionamiento y operarla y mantenerla por un periodo de tiempo largo. Entonces, y bajo qué esquema se va a hacer esto, cómo van a ser los subsidios, quién va a hacer la inversión, etc. Ese mecanismo entonces está funcionando ya, eso ya está estructurado. ¿Cuál es el que sigue? Es que no lo vieron de aquí y a mí se me olvida. Los otros usos energéticos. Bueno, estamos, digamos, entonces buscando. Ojo, hay un decreto reciente que salió, que es el de los incentivos tributarios que establece la ley 1715. Ese decreto efectivamente salió el 4 de noviembre, como lo mencionaban esta mañana, ¿sí? El decreto da 3 meses para establecer el procedimiento. La buena noticia es que estamos haciendo todo el esfuerzo desde la UME para que el procedimiento, por lo menos el primer borrador, que salga a la luz pública para que interactuemos con ustedes, quienes están interesados en desarrollar estos proyectos, pues lo tengamos a finales de este año y podamos efectivamente sacar el procedimiento definitivo
en el mes de enero como muy tarde, pero esperamos hacer este procedimiento lo más ágil posible. Tenemos que sacar también un listado de equipos que van a ser objeto de exclusión de IVA y de una serie de cosas, pero ya estamos trabajando en el tema. ¿Listo? Eso entonces es el tema. El FENOGE, ya hay un proyecto de decreto, para reglamentar el FENOGE, estos fondos pues que va a establecer el Estado para poder acceder a tasas preferenciales o a incentivos para el desarrollo de proyectos de gestión eficiente de la energía y de fuentes no convencionales de energía renovable. Y ya mencioné lo de autogeneración a pequeña escala, creo que en general ahí están explicados todos los elementos. El tema de respuesta a la demanda, entonces, es importante decir que en el tema de gestión eficiente de la energía, ¿qué nos falta en Colombia por establecer para poder que haya un mecanismo efectivo de respuesta a la demanda? Señales horarias en la tarifa. Señales horarias en la tarifa, o sea que los cargos de distribución, de transmisión y de generación como tal, tengan de alguna manera una señal para que el usuario sepa que si consume en la hora 19 o en la 20 le va a valer 600 pesos, pero si consume en la hora 2, que es las 2 de la mañana, o a la 1 de la mañana, pues estoy poniéndolo en un extremo para que vean, pero no tiene que irse hasta las 2 de la mañana, puede que sea a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, también que ya baja el precio de la energía, pues ya la energía le costará 400 pesos o 450 pesos. Entonces ese diferencial de tarifa lo va a aprovechar. Ojo, y se aprovecha, por ejemplo, con almacenamiento. Los vehículos eléctricos, por ejemplo, uno de los usos que le dan en muchos países es para poder hacer respuesta de la demanda. Porque el vehículo eléctrico, por naturaleza, es ¿qué? Una batería. Es una batería andante. El vehículo eléctrico necesita una batería de gran capacidad para poder moverse. Entonces mucha gente lo que hace es carga y descarga, ¿cierto? Aprovecha para de pronto trasladar consumo de una hora pico, de una hora valle, o de una hora de bajo precio a una hora de alto precio, además de utilizarlo pues para su movilidad, ¿cierto? Entonces lo utilizan para dos efectos. Esa batería en ese vehículo le sirve para ambas cosas. ¿Listo? Debe dar también mecanismos, el tema de equipos de medida, ya les mencionaba que se estableció ya la resolución 38 y seguramente tendrá que dar algunas otras señales sobre medición inteligente. Los planes de expansión, nosotros estamos considerando ya en todos los planes, en el ideario energético hay varios escenarios, los invito a que lo conozcan los que no lo han consultado. El ideario energético 2050 muestra diferentes escenarios de proyección de demanda, en donde tenemos el business as usual, o sea, cómo se comportaría el mercado si siguieran todas las condiciones normales, pero también tenemos escenarios de mundo eléctrico, en donde decimos, oiga, va a haber una gran penetración de tecnologías intensivas en consumo de energía, vehículos eléctricos, etcétera. Pero además también establecemos de alguna manera en esos escenarios mecanismos de respuesta de la demanda para decir cómo se va a comportar la demanda futura en nuestro país. Y la participación en el mercado mayorista, pues que no sea como hoy está establecido, que es la última línea de esta diapositiva, que es el mecanismo de desconexión, de demanda desconectable voluntariamente. Es un mecanismo que está establecido desde hace varios años por parte de la CREG como un anillo de seguridad para los generadores que tienen obligaciones de energía firme del cargo por confiabilidad. En estos días ha estado muy de moda el cargo por confiabilidad, diciendo hemos pagado mucha plata por una cosa que no... Bueno, resulta que uno de los mecanismos que está establecido desde el año 2006, ¿sí?, que es respuesta de la demanda, ¿sí?, que mucha gente no lo conoce, está desde el 2006, hace parte de todo el esquema regulatorio del cargo por confiabilidad. Y lo que dice es, si un generador ve, ojo a que este es un uso que hay hoy en la regulación para el mecanismo, si un generador ve que no va a poder cumplir con las obligaciones que adquirió con el mercado, una de las formas de cumplir es comparar la demanda, o sea, ir a donde grandes consumidores a decirle, dejen de consumir, que lo que usted deja de consumir me lo van a descontar a mí de las obligaciones. ¿Ya? Entonces puede que yo pierda menos plata diciéndole a 10 usuarios, dejen de consumir, que lo que tendría que pagar de sanción en el mercado por no entregar la energía firme del cargo por confiabilidad. Entonces esos mecanismos ya están diseñados, ya se supone que podrían funcionar, lo que pasa es que no los hemos puesto a funcionar. Y pues obviamente habrá que definir, por ejemplo, cuál va a ser el incentivo económico que se le va a dar al usuario para que deje de consumir. No en el mecanismo de demanda desconectable voluntariamente, porque en eso ya hay un mecanismo que funciona. Me refiero al otro que les decía yo a ustedes ahora,
hombre, si yo le subo a usted 1 grado la temperatura de su aire acondicionado, le voy a pagar por ese menor consumo de energía que equivale a ese grado adicional de temperatura. Entonces, ¿cuánto va a ser el incentivo económico que le voy a dar? ¿De dónde va a salir esa plata? Todo eso tiene que quedar perfectamente regulado, y eso por supuesto nos falta, pero porque no es sencillo, eso es bien complejo de definir y tiene que pasar entonces por las señales tarifarias. Listo. Creo que ahí di respuesta a algunas de las inquietudes que se plantearon esta mañana. Sin embargo, con muchísimo gusto en la UME podemos aclararles en qué va todo el proceso de reglamentación que venimos haciendo de la mano del Ministerio de Minas y Energía y de las otras entidades como Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. O sea, hay muchas entidades que estamos involucrados en la reglamentación de toda la ley. Por eso un decreto como el de incentivos tributarios, que se propuso desde el mes de abril, ¿sí?, en todo el ciclo de aprobaciones de todos estos ministerios involucrados, pues obviamente se tomó su tiempo y por eso hasta el mes de noviembre pudo salir ya en firme para ser parte de nuestra reglamentación vigente. Muchísimas gracias a todos por su atención, espero no haberlos aburrido mucho con esta presentación y quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted.